Perfecto. Entonces hoy vamos a continuar hablando de órganos de los sentidos, que es el tema que nos corresponde para el día de hoy. ¿Listo? Vamos a empezar de una vez. Este tema de órganos de los sentidos lo tengo separado en dos presentaciones y vamos a iniciar con la visión y la audición y dejamos por último lo que tiene que ver con el olfato, el gusto y el tacto. ¿Listo? Por favor, si surgen preguntas, las van haciendo sin problema como siempre. Bien, ayer terminamos hablando de los pares craneales. Hicimos como una breve introducción a los 12 pares que tenemos que conocer y manejar. Y nos dimos cuenta que dentro de los pares craneales tenemos nervios sensitivos, algunos nervios motores y también tenemos unos nervios que tienen una función mixta. Espérenme un segundito, discúlpenme. Profe, tiene el micrófono apagado. Es que está hablando por celular. Ah, Listo, muchachos, continuamos. Qué pena con ustedes. Bueno, entonces, dentro... Upa, cerramos los micrófonos, por favor. Bien. El sistema nervioso recibe la información y genera una respuesta. Eso dijimos que se llamaba la recepción a través de los sentidos, o sea, las neuronas hechas o con su función sensitiva, y la respuesta motora que se genera después de procesar esa información en el cerebro. Tenemos entonces los sentidos, tenemos la audición, la visión, el olfato, el gusto y el tacto. Siempre vamos a tener unos receptores en cada uno de estos órganos de los sentidos. Vamos a modularlos a través del sistema nervioso, que es quien va a interpretar esa información. Y vamos a generar una respuesta. Esa respuesta puede ser a través de los músculos con movimiento o puede ser a través de las glándulas generando sustancias o generando hormonas que van a realizar una acción. Eso, digamos que en conjunto es lo que va a pasar con cualquier estímulo que recibamos nosotros a través de los órganos de los sentidos. Bien. Ayer vimos el arco reflejo. El arco reflejo tiene que ver con este tipo de estímulos. Siempre que recibimos o tenemos la recepción por parte de uno de nuestros sentidos, pues vamos a generar una vía aferente. Recuerdan que la vía ascendente de la médula es la que se dirige hacia el cerebro. Esas son vías aferentes o vías sensitivas, son las que llevan las sensaciones hacia el cerebro.
En el cerebro es donde vamos a integrar toda esa información. Esa es la segunda función del sistema nervioso. La primera es una función sensitiva, la segunda es una función integradora que se da a nivel del cerebro y la tercera es una función motora que simplemente son respuestas. Esas respuestas se van a dar hacia los músculos generando movimiento, hacia las glándulas generando hormonas, o vamos a manejar nuestro sistema autónomo, que es el sistema simpático y parasimpático, generando reacciones a nivel de nuestras vísceras. Si se pierden, si tienen preguntas, por favor, las van haciendo. Este cuadrito es importante que lo tengan apuntado o que se lo aprendan. Bueno, muchachos. Según el estímulo que nosotros tengamos, vamos a tener unos receptores específicos. En este caso son los fotorreceptores, los mecanorreceptores, los termorreceptores y los quimiorreceptores. Y en la parte de adelante vemos cuál es el sentido al cual estimulan y qué tipo de estímulo es. Los fotorreceptores, pues como su nombre lo indica, son ondas de luz que van a estimular directamente el órgano de la visión. En el caso de los mecanorreceptores, pues tenemos las ondas sonoras, las vibraciones, la presión, el tacto y la gravedad. Esas se relacionan con la audición y con el tacto. Audición y tacto. Los termorreceptores, que son ondas de calor y frío, pues ellas, digamos que en la mayoría de nuestra superficie corporal vamos a tener receptores para calor y para frío. Nosotros tenemos esa percepción de esos sentidos a lo largo de nuestra superficie corporal. Y los quimiorreceptores, que son sustancias químicas que vienen en forma de olor o de gusto o también de dolor en algunos casos. Entonces los percibimos a través del olfato, los percibimos a través del gusto, la lengua, y a través del dolor en unas terminaciones libres de nuestra piel que se llaman así, terminaciones nerviosas libres. Son las únicas que perciben el dolor. ¿Sí están copiando? Sí. Bueno, me avisan, por favor. Profe, una pregunta. Esas son las únicas que perciben el dolor, pero por decir, si yo tengo asociado el dolor a un olor, ¿sí? Digamos que a mí, cuando yo entraba, no sé, que mi papá me pegaba y entonces yo olía el olor de mi papá, yo qué sé. Y después vuelvo y huelo ese olor, ¿sí? Lo huelo y de una vez el cerebro lo recibe y segrego y tengo una emoción de dolor. ¿Cómo es la unión ahí? Bueno, digamos que a eso se le llama así un tipo de memoria relacionada con un evento. ¿Sí? Cuando uno tiene ese tipo de memoria episódica, quiere decir que tú tienes una relación directa con alguna experiencia de tu vida y la revives o la renuevas cada vez que tienes contacto específicamente con eso. Pero en el caso del dolor, ¿sí? Nosotros en la piel tenemos unas terminaciones nerviosas libres que son las que reciben el dolor. Ellas solo llegan a la parte más superficial de nuestra piel, ¿sí? Cuando una persona sufre una quemadura de segundo o tercer grado, quiere decir que no solo se quema la capa más superficial, sino hasta la más profunda. Muchas veces ellos dejan de sentir dolor porque esas terminaciones se dañan, ¿sí? Entonces uno creería que mientras el grado de una quemadura sea mayor, el dolor va a ser pues también mayor y resulta que no. Resulta que esas terminaciones nerviosas de dolor están sobre la superficie de la piel. Lo que tú refieres es simplemente una memoria episódica de una experiencia que tuviste,
¿sí? Y eso es algo diferente. Dime. Es como que, ya entendí, es como que es dolor físico lo que tú estás hablando y el otro sería como un dolor emocional De acuerdo, sí. de una memoria. Profe, Sí. qué pena con usted. Dime. Juliana, eso que tú dices se llama un engrema. Y eso consiste en que cuando olemos o vemos algo en algún momento de un suceso traumático, y en 2 años vuelves a oler ese mismo olor, y se activa una cosa en el cerebro que se llama KIN y trata como de volver a hacerlo, de volver a hacer el suceso doloroso que aconteciste. Eso se llama un engrema, si quiere investigar. Gracias. Se activa una cosa en el cerebro que se llama ¿qué? Así lo llaman en donde yo lo investigué y se llama KIN, que es cuando se activa en el cerebro la memoria reactiva y activa todo lo que sucedió en el suceso doloroso. Digamos, si una persona, una mujer, el marido la golpeó y en ese momento estaba pasando un bus y se llenó la casa del humo del bus, un ejemplo. Y entonces cuando la mujer en 3 años vaya con el hijo y huela el olor a bus, el olor al humo del bus, o escuche un sonido parecido a cuando tuvo el suceso, va a tender a repetir esa acción con el hijo o los comportamientos que tuvo en ese suceso doloroso. Esto lo leí por ahí en un libro, profe. Bueno. Y tiene coherencia. Sí, bueno, pero pues los engremas, bueno, sí tiene que ver, hay engremas sí, en psicología, claro, pero un engrema significa pues algo relacionado como en la escritura, algo que se basa en algo que ocurrió en el pasado. Puede tener relación, listo. Bueno, vamos a continuar acá con esto. Empezamos entonces con nuestro órgano de la visión. ¿Listo, muchachos? Cuando nosotros hablamos de nuestro órgano de la visión, pues obviamente vamos a hablar del globo ocular o de nuestro ojo. Ayer vimos que el ojo está suspendido dentro de una cavidad orbitaria por una cantidad de músculos importantes. Obviamente el ojo es una estructura esférica y va a estar alojada en una cavidad orbitaria formada por hueso, las órbitas de nuestro cráneo. Ahí se va a alojar esa estructura anatómica denominada el ojo. Pero para poderse mantener en su sitio de manera adecuada, pues necesita ser sustentado por una cantidad de músculos. Músculos que ya los vamos a mencionar. Bueno, las partes que se encargan inicialmente de proteger nuestros ojos, entonces pues vamos a tener los párpados, las cejas y las pestañas. No hacen parte como tal del órgano de la visión del ojo, pero sí tienen una función anexa relacionada directamente con él. Entonces tenemos las cejas, tenemos las pestañas y tenemos los párpados. Esta estructura está hecha específicamente para proteger ese órgano importante que es el órgano de la visión. Tiene una forma característica que a medida que nosotros parpadeamos, hacemos un cierre progresivo y un barrido de la superficie del ojo. Esto quiere decir que nosotros no cerramos el párpado, digamos que de manera directa, sino de manera progresiva, como si fuera una cremallera que estuviéramos cerrando. Se va cerrando primero de este lado y se va cerrando posteriormente de este. ¿Eso por qué? Porque en las glándulas lacrimales nosotros producimos ese líquido o esa lágrima que tiene una función de lubricar y de barrer todas las sustancias que estén
digamos que generando polución, tierra, polvo, cualquier cosa que no deba estar en esta superficie ocular. Entonces, las funciones importantes de las pestañas, de los párpados y de las cejas son funciones de protección. Bien. Y aquí vamos a tener, Profe, Profe, yo tengo una pregunta. señora, Entonces, cuando uno se aplica pestañina, ¿afecta ese proceso de proteger el ojo? pues en ciertos casos sí, todas las personas no son alérgicas y todas las cuestiones que uno pueda utilizar, digamos, a manera de maquillaje o ese tipo de sustancias, pues primero el cuerpo no las necesita. Uno las empieza a utilizar porque pues le venden la idea de que mejora su aspecto o demás. Cualquier razón que sea la que tú tengas para utilizar el maquillaje, pues el maquillaje no es algo que tú necesites. Es algo que tú utilizas porque pues digamos que te cambian algo la apariencia o te la mejora en algo, ¿cierto? No es algo necesario, pero en algunas personas puede generar incompatibilidad, irritación o simplemente rechazas el producto. No todas las personas son alérgicas, como te digo. No te va a afectar tu función específicamente de protección porque ahí va a seguir tu pestaña, ¿sí? Pero sí te puede afectar que lo que estés utilizando tenga algún compuesto que te genere irritación en la conjuntiva y te dé una conjuntivitis, o que te tape las glándulas de meibomio, que son las glándulas que están en el párpado, y te puedan salir unos parches rojos como si fueran orzuelos o como si fueran chaláceos. ¿Listo? Entonces, Ah, el uso de esos productos puede que en algunas personas simplemente se utilizaron y ya no pasó nada, como puede que en otras genere irritación. ¿Sí? A veces uno es alérgico a profe, algo. ¿Sí? y las personas que tienen el síndrome de ojo seco. El síndrome de ojo seco se llama también el síndrome de Sjögren y eso es una enfermedad relacionada con vitaminas. ¿Te acuerdas que lo vimos cuando vimos vitaminas? Sí. Entonces, digamos que esa falta de la vitamina específica que pueda producir el síndrome de ojo seco, pues está relacionada directamente con eso, con un déficit de vitaminas. ¿Listo? No, pero me refiero a, o sea, que no, como no lubrican bien la pupila, no están más propuestas a infecciones, ¿cierto? Sí, y necesitan estar Con lubricando gota. con lágrimas artificiales. Esa resequedad ocular, pues, digamos que cuando uno no logra suministrar la humedad necesaria, pues la enfermedad puede aumentar o se puede complicar. Sí, pero, pero pues es tratar de mantener los órganos de la visión de manera correcta, cuidarlos, utilizar gafas cuando se expone uno a polvo, a tierra, a muchas cosas. Sí. Sí, claro. Bueno, estas son las estructuras de nuestro ojo. Aquí tenemos las capas del ojo, son tres, son estas tres que tenemos acá. La capa más externa es la que está representada aquí en un azul. Se llama la esclerótica. No se les olvide. La esclerótica es la capa más externa del ojo. Casi que lo recubre en el 100%. ¿Sí? Después, representada con el color negro, sigue la segunda capa. Se llama la coroides. Y tenemos una tercera capa que está formada por la retina. La retina está representada en color amarillo. Es la tercera capa de nuestro ojo. Vamos a tener el sistema de lentes que se produce en la parte anterior de nuestro ojo y está en relación con la parte más externa, que es la córnea. Luego viene el iris, que es estas dos extensiones donde vamos a tener bastones y conos. ¿Sí? Luego tenemos la pupila, acá, y el cristalino, que es una lente biconvexa,
y esa lente es la que se acomoda con unos músculos ciliares que tenemos acá. Esta lente es la que se aumenta o se encorva mejor dicho, aumenta su convexidad o su convexidad de acuerdo a la intensidad de luz y de acuerdo a la distancia donde se encuentran los objetos que estamos visualizando. La luz obviamente entra por esta parte del ojo y se representa aquí atrás. Acá atrás donde se representa, siempre se representa en forma inversa a como la recibimos y se transmite por el nervio óptico en un proceso que se llama transducción, que ayer lo mencionamos, ¿recuerdan? La transducción es la capacidad que tiene un órgano de coger estímulos visuales, en este caso estímulos de ondas de luz, y convertirlas en ondas nerviosas. ¿Listo? ¿Anotaron las partes del ojo? Siguiente. Rápidamente, la esclerótica, que es la capa más externa, está ubicada en la parte posterior blanca del ojo. Está compuesta por fibras elásticas y de colágeno estrechamente unidas. Su función es apoyar el globo ocular y protegerlo. La esclerótica. Siguiente. Continuamos con la córnea. Está ubicada en la superficie anterior del globo ocular y está compuesta de tejido conjuntivo denso, estrechamente aglomerado, transparente y convexo. Su función es transmitir la luz y refractarla. Entonces, la córnea es la parte más externa, pero digamos que en la localización de las lentes o en la parte anterior del ojo. Fíjense que la esclerótica viene recurriendo toda la parte posterior de nuestro ojo. Es la capa más externa, pero de la parte posterior del ojo. Y en la parte anterior ya no se llama esclerótica, sino tenemos la córnea. Es la superficie más externa que tiene nuestro ojo a nivel de la entrada de luz o de las lentes. ¿Listo? La parte más externa de nuestro ojo es la córnea. Y la parte más externa de nuestro ojo en su cuerpo o en su parte posterior es la esclerótica. Bien, siguiente. La coroides es la segunda capa que está ubicada en la capa media de la porción posterior del globo ocular. Está formada por una capa vascular y esta proporciona sangre al globo ocular. Entonces digamos que la segunda capa o coroides es la que nos irriga nuestro globo ocular o nuestro ojo. Tiene que ver con un proceso vascular, es la que nos va a llevar todos esos vasos sanguíneos en el globo ocular. ¿Listo? Entonces retomamos. La capa más externa se llama ¿cómo? Esclerótica. Esclerótica. Muy bien. Pero recuerden que la esclerótica solamente recubre la porción posterior. Aquí es lo mismo, porción posterior del globo ocular. Todo lo que tiene que ver en la parte posterior de nuestro globo ocular. ¿Y en la parte anterior cómo se llama? Córnea. 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 La córnea, listo. La segunda capa, que también está en la parte posterior, ya es la coroides. Y su función es de irrigación, es vascular, irrigación sanguínea. Es la que va a llenar o proporcionar de sangre a nuestro ojo o a nuestro globo ocular. Siguiente. El cuerpo ciliar está ubicado en la porción anterior de la tónica vascular. Está formado de fibras de músculo liso y su epitelio glandular. Su función es apoyar el cristalino por medio del ligamento suspensorio.
y determina su grosor. También secreta el humor acuoso. Bien. Entonces, ¿cuál es el cuerpo ciliar? Esta estructura muscular que tenemos aquí y esta estructura muscular que tenemos acá. A través de ese músculo, que es el cuerpo ciliar, vamos a tener un ligamento suspensorio que está ligado al cristalino. ¿Sí? Este cristalino es una lente que necesita estirarse o necesita encogerse de acuerdo a la necesidad de la visión, ¿cierto? Entonces el cuerpo ciliar, ya dijimos que está formado por músculo liso, ¿sí? Por ser liso, tiene un movimiento involuntario, recuerden, y solamente acomoda este cristalino de acuerdo a la necesidad de nuestra visión. Ese es el cuerpo ciliar, un músculo liso que sirve de soporte junto con el ligamento suspensorio que está acá y que nos va a dar la forma de este cristalino, si necesitamos estirarlo para allá o relajarlo para acá, para que esa lente sea en ocasiones más o menos convexa. Siguiente. Profe, ¿y esa lente de qué está formada? Es una lente de transparente. Como todas las lentes, cuando nosotros estudiamos física vimos una materia que se llama lentes y refracción, ¿recuerdan? En bachillerato. Cuando nosotros hablamos de refracción, vimos que las lentes podían ser convexas o convejas, ¿sí? Cóncavas o convexas, ¿cierto? Eso quiere decir que nuestra lente dentro del ojo necesita esta forma, que sea biconvexa, ¿sí? Convexa por este lado y convexa por este lado. Eso hace que todo lo que recibimos de visión lo interpretemos de una manera en nuestro globo ocular y lo convirtamos en imágenes. Ya vamos a ver un poquito de eso más adelante. Pero pues eso es física de refracción de bachillerato, el uso de las lentes. Necesitamos esa lente en el ojo, sí, o si no, no podríamos ver. ¿Listo? Ah, listo, profe, gracias. El iris. El iris está ubicado en la porción anterior de la tónica vascular, continuo con el cuerpo ciliar. Ya vimos cuál era el cuerpo ciliar. Está compuesto de células de pigmento y fibras de músculo liso. La principal función del iris consiste en incrementar el diámetro de la pupila y por ende la cantidad de luz que llega a la cámara vítrea. En una situación de oscuridad disminuye durante el día. Entonces el iris son unas fibras, a ver si aquí no lo dejará ver. Mírenlo acá. Este es el que nos disminuye o nos aumenta el diámetro de la pupila, el iris, que se encuentra en este lado. Entonces la pupila, ayer dijimos que se podría poner miótica cuando se ponía pequeña o midriática cuando se dilataba. La dilatación de las pupilas se llama midriasis y está relacionada con el iris, que lo convierte o le aumenta o le disminuye su tamaño de acuerdo a la intensidad o cantidad de luz que necesite que llegue a la cámara vítrea. ¿Sí? Era lo que yo les decía cuando tenemos situaciones de oscuridad o cuando cambiamos de espacios que tienen diferentes tonos de luz. Si salimos de un cuarto oscuro a una luz intensa o si viceversa apagamos las luces en un cuarto. Esa acomodación se da a través del iris. Bien. Entonces, la pupila también se dilata cuando uno tiene sueño, ¿cierto? ¿O no? Cuando uno tiene sueño, cuando uno tiene un estímulo por drogas, por alcohol o por muchas circunstancias, cuando se trasnocha, cuando maneja y conduce mucho y cansa la visión, o cuando se pega todo el día a un computador a trabajar. Hay una cantidad de razones que pueden alterar este tipo de funciones. ¿Y eso puede generar problemas? Pues mientras uno corrija el factor de riesgo, pues generalmente no pasa nada. ¿Sí?
El problema, por ejemplo, en el caso de las drogas, pues sí es un problema de intoxicación. Entonces, lo que se está dañando no es la pupila en el ojo, sino a nivel interno en el cerebro se están generando estímulos que son erróneos o equivocados, ¿sí? En el caso de la exposición a la luz del computador o a otro tipo de radiaciones, pues habría que utilizar los filtros correspondientes para que nuestro cuerpo descanse, ¿cierto? O sea, utilizar como las gafas, ¿sí? Utilizar gafas o también utilizar, pues hay unos filtros que venden sobre todo para los computadores y eso. Digamos como los filtros del celular que a veces ponen la noche y le coloca como luz nocturna o algo así. Exactamente. O mi computador, que a mí especialmente me lo compraron con la pantalla matificada porque la luz me lastima mucho el ojo. Ah, Exactamente. gracias. Bueno, aquí hay un compañero que pregunta por el chat que de qué depende el color del iris o el color de los ojos. Pues digamos que eso es un rasgo genético, ¿cierto? Y que está determinado por una cantidad de melanina. La melanina, al igual que la piel de nuestro cuerpo, que está hecha por melanina, que nos dice si nosotros somos de color blanco, trigueños, negros. Eso depende de la cantidad de melanina o de pigmentos de melanina que tenemos. En el caso del ojo, pues es lo mismo. El iris es, digamos que parte del color de nuestros ojos está dado por ese material genético dado por la melanina, ¿sí? Bueno, vamos a continuar aquí. La pupila. La pupila del ojo humano puede reducirse hasta 1.5 milímetros más o menos y ampliarse hasta 8 milímetros de diámetro. La cantidad de luz que entra a los ojos puede modificarse unas 30 veces como consecuencia de los cambios de la apertura pupilar. Entonces, esta pupila lo que nos permite es eso, la entrada de la cantidad de luz. Nos regula la cantidad de luz que va a entrar a los ojos. Y como se dan cuenta, se puede reducir hasta 1.5 milímetros, que realmente es muy poquito. Y también se puede aumentar hasta 8 milímetros, que es más de medio centímetro. Entonces, la reducción o la dilatación de la pupila está en relación directa con la cantidad de luz que entra a los ojos. Siguiente. La retina, digamos que está ubicada en la porción principal de la túnica interna, en la capa más interna del ojo, y está compuesta por neuronas fotorreceptoras. ¿Cuáles son esas neuronas fotorreceptoras? Los bastones y los conos, que ya hemos hablado de ellos y que ya ustedes conocen, ¿cierto? Son un tipo de neuronas bipolares y neuronas ganglionares. Su función es la fotorrecepción y transmitir los impulsos. Entonces, a nivel de los bastones y los conos ubicados en la retina, es donde vamos a hacer la transducción de las imágenes visuales en convertirlas en impulsos nerviosos. Entonces, apunten esa definición, por favor. Bueno, sigamos. Así es como nosotros veríamos una imagen de una retina si hiciéramos un examen que se llama una fundoscopia.
¿sí? Ustedes han visto los aparaticos que utilizamos los médicos para revisar la garganta y los oídos, ¿cierto? El otoscopio. Eso. Al lado del otoscopio hay un aparato que se llama un fundoscopio. Ese fundoscopio es un aparatico que nos muestra unas tonalidades de luz. Necesitamos apagar la luz del cuarto del consultorio y acercar el fundoscopio hacia el ojo del paciente que vamos a examinar. Y lo que nosotros vamos a ver al interior del ojo es una imagen idéntica a esta que estamos viendo nosotros acá. Entonces vamos a ver su retina. Y en la retina podemos ver muchas cosas importantes, como por ejemplo, toda la vasculatura que ustedes ven acá, todos estos vasos sanguíneos, están muy bien configurados, están irrigando toda la superficie ocular. No tienen lesiones, no se ven trombos, no se ven cambios de coloración, no se ve nada anormal. Entonces, esta es una imagen normal. Vamos a tener el punto ciego, que es el nervio óptico, que es el único sitio improvisto de células y bastones. A este punto no va a tener fotorreceptores. Y vamos a tener la mácula, que es el punto donde más provisión de fotorreceptores vamos a tener. Y se va a ver así, como una mancha, o el área central de la retina. La mácula o el área central de la retina. Todo lo demás hace parte de la retina periférica, el área central, la retina periférica, y ese punto de luz que así se ve también en el fundoscopio, encendido, digamos, y como si fuera un bombillo que estuviera prendido ahí, se le llama el punto ciego y es por donde sale nuestro nervio óptico. ¿Listo? Eso se puede hacer en cualquier consultorio médico, no necesita un equipo especial ni mucho menos. Díganme. Profe, si en el punto óptico, en el nervio óptico, ahí no llega fotorreceptores, o sea que no llega luz. No es que no lleguen, aquí no tenemos fotorreceptores porque aquí ya se convierte la información en nervio óptico. Entonces este punto se llama ciego porque está improvisto de fotorreceptores. Entonces, profe, podríamos decir que, digamos, el exceso de luz o algo parecido podría afectar este nervio, o sea, No, no necesariamente. Él está hecho así anatómicamente y está hecho para que sea el sitio por donde sale el nervio óptico. Y como es el sitio por donde sale la cintilla óptica, pues es simplemente un polo del ojo que carece de esas células sensibles a la luz. Ahí no hay ni bastones ni hay conos, simplemente. No hay, está improvisto, carece de células receptoras. Simplemente ya es una cintilla que se forma y sale por ahí. Es el polo del ojo por donde sale el nervio, ¿sí? Entonces, en ese punto específico no hay fotorreceptores. ¿Listo? ok. Pero pues no es que se afecte por la luz ni nada de eso. Dime. Ok. ¿Y eso queda como por detrás del ojo? Sí, ya vamos a ver. Más por detrás y hacia el lado. O sea, mira, acá sale el nervio óptico. En esta imagen. ¿Listo? Aquí se convierte la cintilla. Bueno, espérate a ver. Aquí vamos a tener la luz que viene de afuera, ¿sí? Y de una vez va a llegar a estas células y a los conos y a los bastones. No solamente vamos a tener conos y bastones. Fíjense que los conos y los bastones son esas células que nos van a generar la recepción de el color y el blanco y negro, ¿cierto? ¿Recuerdan? Y hay unas células que se llaman bipolares. Nosotros dentro de las neuronas vimos que hay unas células que son bipolares. ¿Por qué son bipolares? Porque tienen un cuerpo y tienen dos axones. Reciben información por este lado y la pasan a este lado, ¿sí? Ellos, desde la zona interna del ojo, vamos a tener esas células bipolares que van a traer la información hacia los conos y hacia los bastones. Y después la convierten en el nervio óptico y pasan la información.
Bueno, Porque hay más bastones que conos. O tienen la misma cantidad. no, los bastones son más, los conos son menos. ¿Y por qué, profe? Porque no tienen la misma cantidad. Porque unos reciben solamente la información de blanco y negro y los otros reciben la información de color. Digamos que los bastones se ocupan de la visión periférica, sí, son más numerosos, son, no sé la cantidad exacta, pero son millones, sí. Y son responsables de la visión nocturna, son muy sensibles a la luz de baja intensidad. ¿Listo? Los conos son mucho más pequeños y permiten al ojo, digamos, tener una mejor agudeza visual, resolver y percibir como los detalles más finos y más pequeños de un objeto. Y pues ellos son los que nos hacen diferenciar los colores como tal. Los colores están relacionados con los conos. Entonces los conos son menos, son en menor cantidad. Ustedes ven aquí en esta imagen solo dibujaron 4, ¿sí? En relación a los bastones que por cada uno aparecen como 5 o 6. Entonces, los conos son los que perciben el color, ¿sí? Y son los que perciben los detalles de las imágenes que recibimos. Mientras que los bastones, ellos solo perciben el blanco y negro, no son tan específicos a la hora de recibir la información visual. ¿Sí? Profe, ¿qué nos hace falta para poder ver en la noche? Digamos así como los gatos. Nos harían falta los bastones. ¿Más bastones? Sí. Los bastones son los que se encargan de la visión nocturna. Vale, profe, gracias. Ellos no son capaces de distinguir colores, solamente todo es acromático, todo es visión en blanco y negro. ¿Listo? Los conos, la visión de color es un atributo sensorial de la visión que proporciona una apreciación de las diferencias en la composición de las longitudes de onda de la luz que estimula la retina. Entonces los conos están relacionados con la visión del color. ¿Listo? Y los bastones, vamos a ponerlo aquí. Aquí hay como un cuadro diferencial entre el bastón y el cono. Los bastones son más sensibles a longitudes de ondas cortas, son de lenta adaptación a cambios de intensidad luminosa, más sensibles a la luz para la visión nocturna, menor agudeza visual, visión en blanco y negro, 125 millones, renovación diurna y fotopigmento. Mientras que los conos son más sensibles a las longitudes de ondas largas, rápida adaptación a cambios de intensidad luminosa, menos sensibles a la luz, actúan más en la visión diurna, mayor agudeza visual, responsables de la percepción del color. Entonces aquí son 125 millones y aquí son solo 7 millones. Bueno, listo. Vamos a hacer aquí el ejercicio. En la oscuridad solo se activan los bastones, porque en la oscuridad nosotros no vemos colores. Entonces lo que tú me preguntabas en relación a la visión nocturna, lo que se activan entonces son los bastones. Nosotros acá, digamos que con luz alcanzamos a diferenciar en la imagen obviamente el círculo, el cuadrado y la estrella, ¿cierto? Pero a medida que vamos bajando la intensidad del color o de la luz, vamos poniendo todo más oscuro, pues vamos perdiendo esa capacidad. No vemos los colores cuando estamos en la oscuridad y solamente se van a activar los bastones. En esta imagen prácticamente ya no podemos identificar, ¿cierto? Ya no podemos identificar las figuras sobre la luz. ¿Listo? Y si aumentamos la luz, pues empezamos a percibir los colores. ¿De acuerdo?
Dentro de las ondas de luz hay un espectro de luz que es la que nosotros podemos tener como luz visible. Todo lo demás es no visible a nuestro órgano de la visión o a nuestros ojos. Entonces la radiación infrarroja, las ondas microondas, las ondas de radio y televisión, la onda larga y corta de las antenas, nada de eso es visible para nosotros. Pero hay un espectro de luz que sí es visible. A partir de eso tenemos otras radiaciones como la radiación ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma, que son de mayor energía, son ondas o longitudes de onda mucho más cortas, que tampoco son visibles a nuestro ojo. ¿Listo? Esto es un ejemplo. Como les decía, las imágenes que nosotros captamos una vez en el cristalino, que es una lente convexa por ambos lados, vamos a llevarla a nuestra retina en forma de imagen invertida. ¿Sí? Esa es la formación de las imágenes en una lente de estas características. Todo lo que nosotros recibimos del exterior lo vamos a recibir en forma inversa en nuestra retina. Así como se ve acá. ¿En dónde? En ese punto de la mácula o de la fovea, que es el punto más provisto de células fotorreceptoras. Y aquí tenemos el punto ciego. Recuerden que aquí no hay células ni bastones ni conos y es el que forma el nervio óptico. Voy a contar esto. Bueno. Chicos, el micrófono, por favor. ¿Listo, muchachos? Bueno, siguiente. Cuando hablamos de la agudeza visual, nosotros nos referimos a los posibles trastornos que puede tener nuestro órgano de la visión en relación a la refracción. Entonces, esos trastornos generalmente, o los más comunes, son tres. ¿Cuáles son? La miopía, la hipermetropía y el astigmatismo son las más comunes, ¿cierto? Entonces vamos a ver aquí unas definiciones. ¿Qué significa entonces hemétrope? ¿Quién me dice? ¿Ni idea? Hemétrope significa visión normal. Visión normal. ¿Qué significa ametropía? ¿Alguien sabe? Sería lo opuesto a hemétrope, que tiene defectos o alteración. Exacto. Es una alteración de la agudeza visual. Alteración de la agudeza visual. Miopía. Un defecto que produce como visión borrosa. No se ve de lejos, ¿no? Que no se ve de lejos. Que no se ve de lejos los objetos, claro. Alteración de la visión de lejos. La hipermetropía es lo contrario. Alteración de la visión de cerca. El astigmatismo.
tener una curvatura irregular en la córnea. Sería mi... Exacto. Bueno, sí, esa es digamos, la definición científica, pero eso deriva en un trastorno de la acomodación de la visión. Listo. Trastorno de la acomodación de la visión. La presbicia. Es como no ver con claridad, algo así, como no ver las cosas bien. O sea, los objetos, las cosas que uno ve como bien, ¿no? No. La presbicia es el trastorno visual volvemos viejos y perdemos la visión. Y cuando es con el oído, se llama presbiacusia. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros llegamos a cierta edad y empezamos a perder visión y nos formulan gafas, se le llama presbicia. No se le llama ni miopía ni hipermetropía, sino es el deterioro de la agudeza visual relacionada con los años. Ambliopía. Ese es el... No, yo iba a decir que pues no sé muy bien qué es, pero digamos a mi hermano cuando estaba más pequeño le dijeron que tenía eso, ambliopía, que era como que no veía bien por un ojo. Sí. Del que hablábamos ayer, el tal ojo perezoso, ¿recuerdan? Ese es cuando se desvía el ojo, ¿cierto? Se trata de desviar, ¿sí? No, ese es un estrabismo. Es diferente. Ah, vale. La ambliopía es cuando la parte del cerebro encargada de recibir la información como que no está trabajando bien. Entonces tenemos que forzarla y nos toca tapar el ojo bueno con un parche, poner unas gafas y empezar a forzar el ojo a que recupere lo que ha perdido. Entonces la ambliopía es el mismo ojo perezoso. Profe, porque cuando se pierde la visión por un ojo, el ojo como que tiende a perder el color y se vuelve blanco. Porque pierde sus pigmentos, ya no va a tener fotos y bastones que cumplan su función. Pierden sus pigmentos. Y la melanina también deja de funcionar. Daltonismo. Cuando uno ve... Lo de los colores. Dificultad para conocer los colores. Cuando no percibe o no diferencia los colores, sí, señor. Una pregunta. Cuando la persona tiene desprendimiento de córnea, pues ya no ve por ese ojo, porque todavía sigue con el pigmento al pasar de los años. Porque no se pierde del todo la visión, mujer. Ellos quedan con unas visiones de manchas cuando están con un desprendimiento de córnea. Y no es una ceguera, es un desprendimiento de córnea. La ceguera absoluta es la que genera las manchas o cambios de coloración en el ojo. Digamos que el ojo pierde vitalidad. Y cuando es desprendimiento de retina, profe, pues es que ya no hay nada por ese ojo, pero todavía tiene pigmentación. Sí, en el caso de los desprendimientos de retina, que de hecho son los más comunes, pues lo que uno espera es que ¿cómo te lo explico para que me entiendas exactamente? Ahorita hay mucho procedimiento quirúrgico y eso es una situación de emergencia, ¿sí? Cuando digamos que parte del ojo, en ese caso la retina, se desprende del tejido que la sostiene. A eso se le llama un desprendimiento de retina. Eso es una emergencia médica, ¿sí? Y lo que tienen que hacer ahí es, pues, tratar de suministrarle al ojo el oxígeno y todos los nutrientes que como que se le están viendo afectados, ¿sí? Ellos pueden generar en una ceguera si no se hace una corrección rápida. Eso generalmente se da por trauma, ¿cierto? O por un golpe o por ese tipo de cosas. Y se rascó, digamos, y pues eso fue lo que le ocasionó. Sí. Pero me imagino que lo atendieron de inmediato. O sea,
Sí, pero el doctor la medicó mal y pues de todas maneras perdió la vista. Perdió toda visibilidad por ese ojo. Pues complicado, pero sí, eso es una urgencia sí o sí. Sí, es lo que te digo, simplemente todo lo que suspende o lo que sostiene el ojo, digamos que se ve afectado. Y el ojo, al desprenderse la retina, pierde su estabilidad, pierde su capacidad de nutrientes. ¿Sí? Entonces, es un problema bien complicado. Pero es más un desgarro de lo que sostiene la retina, por decirlo de alguna manera. Profe, y en este caso, ¿no hay como una cirugía para que ella recupere la vista? Pues ahí sí tocaría que le hagan el seguimiento a ver hasta qué punto. Todos los pacientes no son susceptibles de cirugía, ni siquiera los que tenemos problemas menos graves. O sea, uno puede sufrir de miopía, de ametropía, de cualquier cosa de estas, ¿sí? Y no todos podemos ser operados. Uno necesita una valoración y una clasificación. Y entonces a uno le ponen dilataciones, le hacen una serie de exámenes y le dicen, sí, usted sí es candidato quirúrgico. O de pronto le dicen, no, desafortunadamente usted no aplica para la cirugía. Eso depende. Sí, porque es que, digamos, mi abuelo perdió la vista por los dos ojos, o sea, no la perdió completamente, sino que ya no veía bien. A él le hicieron una operación y pues ya ve perfecto, pero entonces, ¿ahí qué le colocan? ¿Como conos y bastones o...? No, no, no. Hay implantes y hay cirugías, digamos que son, ¿cómo se le llama eso? Cuando uno le colocan prótesis, ¿sí? Sí. Son prótesis intraoculares, lentes intraoculares. Hay una cantidad de procedimientos que podrían en algo ayudar a corregir el problema que tiene. Pero como te digo, eso depende de exactamente qué tipo de problema sea. ¿Listo? Profe, una pregunta. ¿Y cuando hay glaucoma? El glaucoma es algo diferente. El glaucoma es un aumento de la presión intraocular del ojo. ¿Sí? Entonces, el ojo tiene una capacidad es como una hipertensión arterial, pero en el ojo, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Entonces, el glaucoma también puede terminar en un daño del ojo, en una ceguera progresiva, si no se controla a tiempo. Ese se mide directamente sobre el ojo con un aparatico y mide la presión que debe tener nuestro ojo. Y si esa presión se aumenta, pues es un riesgo para la visión. Ah, vale, profe. Profe, si al ojo le llega mucha presión, ¿se puede llegar a estallar? Se puede ver afectado, pero pues es otro tipo de presiones las que estamos hablando. Es una presión intraocular, pero generalmente cuando a uno se le aumenta esa presión, el dolor es tan intenso que lo hace consultar. O sea, no se va a estallar de inmediato, ni mucho menos, pero sí lo va a hacer consultar a uno de manera urgente por el dolor tan intenso que genera eso. Ah, sí, claro. Bueno, vamos a continuar con el olfato. A ver hasta dónde alcanzamos, porque esto está largo. En el sentido del olfato, entonces tenemos, bueno, la nariz es el órgano responsable por el sentido del olfato, por el cual penetran, detectan y procesan todos los olores que sentimos. El olfato viene del latín olfactus, es el sentido encargado de detectar y procesar los olores. Entonces esto queda claro, no es nada nuevo, nosotros lo manejamos muy bien. El olfato es relacionado con nuestro órgano receptor, que es la nariz. Es el órgano responsable de este sentido. Siguiente. Este sentido es un quimiorreceptor. Ya lo habíamos dicho, que los olores son partículas químicas que percibimos a través de sustancias odoríparas. Los quimiorreceptores, en el que actúan como estimulante las partículas aromáticas u odoríferas desprendidas de los cuerpos volátiles que ingresan por el epitelio olfatorio ubicado en la nariz y son procesadas por el sistema olfativo.
Por medio de este sentido percibimos los olores que nos ayudan a identificar los cuerpos, objetos y sustancias a nuestro alrededor. Entonces nosotros percibimos los olores por medio de este sentido y eso nos ayuda a identificar muchas cosas, ¿cierto? Bien. Siguiente. Patricia iba a decir algo. No. Bueno. El sentido del olfato reside en una porción superior de las fosas nasales, exactamente en una membrana amarillenta denominada pituitaria amarilla. Esa es la región olfatoria de las fosas nasales. Las fosas nasales tienen una pituitaria roja y tienen una pituitaria amarilla. La amarilla es la relacionada con el olfato, la roja tiene que ver con vasos sanguíneos. En ella se encuentran los receptores olfativos. Se localizan en unas células epiteliales especiales. Estas se extienden con fibras nerviosas correspondientes al primer par craneal o nervio olfatorio que lo vimos ayer y que a través de esa cintilla olfatoria alcanza la corteza cerebral. Vamos a ver si tenemos una imagen de eso aquí adelante. Su estructura es la siguiente, entonces. Tenemos las fosas nasales, la nariz, ¿sí? Los orificios nasales o fosas. Y tenemos la pituitaria roja y la pituitaria amarilla. Digamos que la mitad hacia abajo hace parte de la pituitaria roja y la mitad hacia arriba hace parte de la pituitaria amarilla. Esa pituitaria amarilla es la que va a hacer toda la percepción de los olores. Bien. ¿Cuál es la función de nuestras fosas nasales? Pues ellos van a ingresar el aire, van a calentar el aire. El aire que nosotros llevamos a nuestros pulmones debe llegar a la temperatura de nuestro cuerpo. Entonces, si nosotros percibimos el aire frío, pues a nivel de la nariz vamos a calentarlo y lo vamos a continuar hacia nuestros pulmones para que llegue a la temperatura corporal. ¿Sí? Tiene funciones de defensa, por eso producimos moco para barrer también todas las bacterias y microorganismos que puedan entrar por ahí. Y aparte de eso, pues vamos a tener la percepción del olfato en la parte más alta de las fosas, en la pituitaria amarilla. Entonces, aquí la tenemos un poco mejor representada. La pituitaria amarilla es ese sitio donde están las terminaciones nerviosas o esas células especializadas en recibir los olores. Entra el olor por acá, la pituitaria roja es vascular, hace parte del sistema respiratorio. Y acá ya viene a convertirse la pituitaria amarilla en el sistema nervioso. Entonces tenemos las células olfatorias que reciben la información, que van a atravesar este hueso que ayer lo mencionamos, que se llama la lámina cribosa del etmoides, y van a formar esta estructura que se llama el bulbo olfatorio. El bulbo olfatorio es esta estructura verde que vemos acá. Ese bulbo olfatorio es el que finalmente se termina convirtiendo en el nervio olfatorio. ¿Cómo se llama entonces convertir los aromas en estímulos nerviosos? ¿Quién me dice? Pregunta de examen. Convertir un estímulo sensitivo en una información nerviosa. ¿Cómo se llama ese proceso? ¿Sensorial? ¿Napsis? No, el profesor lo dijo ayer. Eso es lo del arco
que es un arco, ¿no? Ay, Dios mío. Se llama Trans algo, pero no me acuerdo. transducción. Transducción. Convertir el estímulo químico en nervioso. ¿Listo? Lo mismo pasa con la piel, lo mismo pasa con el ojo. Convertir el estímulo visual en nervioso se llama transducción. En todos los sentidos se llama transducción, que es convertir la información que captamos del medio ambiente en información nerviosa. Bueno. Bulbo olfatorio, importante. ¿Cuál es la estructura nerviosa que recibe las partículas de olor y las almacena? El bulbo olfatorio, el bulbo. Fíjense que el bulbo tiene como ese cuerpo y una cola, y es el órgano que va a percibir toda la información olorosa o de olor relacionado con el olfato. ¿Listo? Bulbo olfatorio. Profe, entonces, ¿cuál es la parte que se ve afectada, por ejemplo, como cuando uno sufre de alergias? Porque, digamos, yo sufro de rinitis alérgica y cuando me dan no puedo, bueno, casi nunca respiro por la nariz, casi siempre respiro es por la boca porque no La me entra suficiente aire. La pituitaria roja, o sea, la mucosa. Todo lo que son mucosas, ¿sí? Son las que se inflaman y se irritan en las alergias. Entonces a ti te da una rinitis, que es una inflamación de la mucosa nasal, ¿sí? Te da una conjuntivitis, que es una inflamación de la conjuntiva. Te da una dermatitis, que es una inflamación de la piel. Todo relacionado con alergias, ¿listo? En este Y caso entonces todo ahí, esto se ¿qué es inflama. lo que le operan a uno? Porque a mí me han dicho que pues me podían como operar, pero no, o sea, ¿qué parte sería la que le operan a uno de la nariz para...? No, si a ti te hacen un estudio de tus fosas nasales y ven que la congestión es tal que ¿cómo se llaman? Los cornetes se inflaman tanto, pues ellos lo que hacen es buscar la forma de que los cornetes se vuelvan un poco más angostos, de que permitan el flujo de aire, ¿sí? Entonces te hacen una turbinoplastia, que es coger todos esos cornetes, mejorar el paso del aire a través de esos conductos. Pero pues tu rinitis seguramente va a seguir ahí, porque el problema de la rinitis ni siquiera está en la nariz, sino está en la sangre. Bueno, el hecho de que uno sea alérgico no quiere decir que tenga la alergia en la nariz, sino que tiene la alergia en unas células sanguíneas llamadas los eosinófilos, que producen mucha histamina. ¿De acuerdo? Gracias, profe. O sea, yo sé que tú tienes rinitis, pero seguramente a ti se te irritan fácil los ojos, se te irrita fácil la piel si te pica un zancudo. Sí, todos los ojos, la piel, o sea, prácticamente todo me da alergia. Exacto. Entonces el problema tuyo no radica en la nariz como tal. Pero sino... entonces sí me habían dicho lo de la operación por lo que como respiro tanto por la boca, entonces que tampoco Sí, era bueno. debes tener, aparte de la rinitis, debes tener una hipertrofia de los cornetes. Y la hipertrofia de los cornetes, pues sí se corrige con cirugía y te ayudaría en mucho. Bueno, pero no te quitaría las alergias, eso sí tiene que quedar claro. Bueno. Gracias, profe. Siguiente. Profe, yo tengo una pregunta. Es que yo conocí el caso de una señora que ella era ciega, pero entonces cuando uno se le acercaba a ella como que lo olía a uno y alcanzaba a percibir el olor del color. Entonces ella podía decir, no, tú estás vestida hoy de verde, porque decía que el olor era como muy fuerte. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es posible eso? Sí, eso es muy posible, porque es que cuando a ti te bloquean un sentido, tú agudizas los otros cuatro, ¿sí? Esa es una capacidad que tienen las personas cuando pierden algún sentido o nacen sin él. Si No, el mío es completo. No, que es parte mía. El suyo está bien. Yo toda peleona. Entonces, cuando a ti cuando tú pierdes esa capacidad, por ejemplo, en el caso de las personas que no ven, ellos pierden esa capacidad visual, pero aumentan en un porcentaje bien importante la capacidad del olor, del sabor, del tacto, de la ubicación.
¿sí? Y digamos que el cerebro capacita o se capacita para poder tener esa capacidad que no tiene otro individuo normal, ¿sí? Entonces ellos, claro, ellos lo dejan o lo asombran a uno porque tienen capacidad de distinguir con sus manos un billete de 5.000 a uno de 20.000, que uno no lo podría hacer nunca, ¿cierto? Son situaciones que se suceden como por necesidad y por acomodación o porque simplemente las circunstancias hacen que esos sentidos se vuelvan mucho más agudos. ¿Listo? Es decir, que si la persona tiene los 5 sentidos bien, no va a poder llegar a agudizarlos de ninguna manera, así como... Pues sí puede trabajarlos, claro. O sea, tú puedes tratar en especializar uno de tus sentidos en algo y puedes trabajar en eso, pero no es tan sencillo. No es tan sencillo como cuando tu cuerpo se ve obligado Sí, claro. a hacer algo. ¿Listo? Bueno, siguiente. Bueno, rápidamente para no quedarnos en el nervio olfatorio, aquí tenemos el bulbo olfatorio, el nervio olfatorio, tenemos las células que atraviesan ese hueso y que están ubicadas en la pituitaria amarilla. Entonces recuerden que el olfato tiene pituitaria roja y pituitaria amarilla. Aquí entran las sustancias de olor y se captan por las células olfativas, llevan la información al bulbo olfatorio y lo convierten por transducción en información nerviosa que ya va a ser procesada. ¿Listo? Células olfatorias son las células del olor y el nervio olfatorio es el primer par craneal. ¿De acuerdo? ¿Preguntas de eso? Bien. Siguiente. Vamos a leer esto, no lo van a copiar. El bulbo olfatorio, la región del cerebro de todos los vertebrados, en la cual se interpretan las aferencias sensoriales de las terminaciones nerviosas de los receptores estimulados por los olores. Se ubica en la zona interior del cerebro que participa en la percepción de olores y manda señales al cerebro. El tabique nasal es la parte estructurada de la nariz humana, estructura laminada en la parte media de la pirámide nasal que forma la pared de ambas fosas nasales. Este es nuestro bulbo. Como ven, son solamente células nerviosas las que intervienen en el olfato. Vamos a seguirlo, si no, no vamos a alcanzar. El sentido del olfato es capaz de desencadenar en nuestro organismo reacciones como abrir el apetito, eliminar el apetito, recuerdos de ciertos momentos o de personas especiales, reacciones físicas y mucho más. Entonces, pues eso es cierto, cuando uno percibe un aroma que ya le es conocido, como por ejemplo un perfume o un olor que dependiendo si ese olor le puede traer a uno un recuerdo que puede ser agradable como también puede ser desagradable, ¿cierto? Y de una vez como que lo remite a uno en su memoria a lo que tuvo que ver con ese olor en específico. Listo. Esto ya lo vimos. El sentido del olfato, al igual que el sentido del gusto, es un sentido químico. Se denominan sentidos químicos porque detectan compuestos químicos en el ambiente, con la diferencia de que en el olfato funciona a distancias mucho más largas que en el sentido del gusto. Estos sentidos llegan a perderse temporalmente cuando una persona está resfriada y la membrana mucosa se inflama. Por esto no perciben olores y sabores que no se distinguen. Entonces es importante porque estos son, digamos que los dos primeros sentidos que se pierden en una infección respiratoria, tanto el gusto como el olfato. Pero nosotros a través del olfato sabemos que están cocinando una hamburguesa, obviamente, ¿cierto? Bien. Más de 1000 genes de nuestro ADN se ocupan de esa tarea de distinguir millones de olores diferentes. Listo, vamos a pasar
Bueno, los receptores del olor son sensibles a los olores primarios. En los años 50, un científico, John Amour, propuso una teoría que existían 7 tipos de olores primarios y que los demás olores son una combinación de estos. Entonces, los olores primarios son estos: el alcanfor, el almizcle, el éter, el olor floral o a flores, menta o mentol, el acre o vinagre y el fétido o el podrido. Estos son los 7 olores primarios. Y a partir de ellos, su relación entre ellos o sus diferentes combinaciones van a generar todos los demás olores existentes. Bueno, esto no, vamos a adelantar esto. Estos son solo datos científicos. Vamos a definir estos términos. ¿Qué significan estos términos entonces? Anosmia, ayer lo dijimos. ¿Qué es la anosmia? La ausencia del olfato. ¿Qué es la hiposmia? O también es un trastorno del olfato. Como poco olfato. La disminución en la percepción, ¿cierto? Pero chingo, es distinto eso, ¿no? Es preguntarle qué es el lamparismo. Tan bobo. Parosmia. No podemos variar. Lo que pasa es que ayer pues en viste que tenemos clases. ¿Qué es la parosmia? Diría que es la inflamación de las paredes nasales, pero no sé. Es la distorsión de un olor, o sea, cuando confundimos los olores, ¿sí? Sí, mami un día me pasó que mamá estaba cocinando lentejas y yo pensé que olía a chocolate. Eso es una parosmia, exactamente. Y una fantosmia. Es como ¿Es como qué? sentir olores que no están. Sentir Sí, olores que no están. exactamente. Es Como sí, olores fantasma. como una alucinación olfativa, sí, señora. Eso es. Percibir un olor que no existe, que no está. Y la cacosmia es un olor fétido persistente. ¿Listo? Bueno, estos términos son importantes que los tengan presentes. Sí, señor, ya los estamos copiando. Bueno. Listo, profe. Bien, muchachos. Vamos a continuar. Bueno, el gusto hace parte también de esos sentidos químicos
Nos va a quedar pendiente el tacto y la audición. Bueno, mañana como tenemos que hablar de propiocepción, creo, nos queda tiempo para completar. El sentido del gusto es un sentido que nos proporciona información sobre la naturaleza química de los alimentos. Su órgano principal es la lengua y sus receptores son las papilas gustativas. La sensación que un alimento produce en el sentido del gusto se llama sabor. Y el gusto actúa por contacto de sustancias químicas solubles con la lengua, o sea, la saliva. Siguiente. Entonces, en nuestra cavidad oral nosotros tenemos el órgano relacionado con el sentido del gusto, que es la lengua. La lengua tiene una forma triangular con una base posterior, un vértice anterior, tiene sus bordes laterales, tiene una cara superior y una cara inferior. Es un músculo que está provisto por papilas gustativas, digamos que en toda su extensión. Además del gusto, la lengua también interviene en procesos como la masticación, la deglución y la articulación de las palabras. Si nosotros no tuviéramos la lengua, no podríamos hablar, así de sencillo, porque no podríamos articular las palabras. ¿No? Todo eso, ese órgano del lenguaje, es muy importante la lengua porque sin ella no podríamos tener esa articulación de nuestras palabras. Obviamente deglutir, llevar los alimentos por la vía digestiva superior y la masticación en el caso de mezclar el alimento. Siguiente. Los receptores van a estar distribuidos en el dorso de la lengua, las caras anterior y posterior de la epiglotis, la pared posterior de la faringe y en todo el velo del paladar y sus pilares anteriores, excepto en la úvula. ¿Cuál es la úvula? La campanita, ¿no? Muy bien. La úvula palatina, o la campanita. Se encuentran en relación con las papilas fungiformes, foliadas y caliciformes. Estas son las papilas relacionadas con la lengua. Los corpúsculos gustativos están formados por células epiteliales de sostén, ya las vamos a ver aquí más adelante. Según su forma, se conocen tres tipos de papilas, según su forma: fungiformes, caliciformes o filiformes, según su forma. Las papilas gustativas van a tener un nervio o una estructura nerviosa en todas sus células gustativas. Se llama el botón gustativo. ¿Por qué se llama botón? Porque tiene forma de botón de flor y tiene unas células que son las que van a formar esas células sensoriales o las que van a recibir la información del gusto. Se llaman botones gustativos y los vamos a encontrar en todas las superficies de la lengua. Van a cambiar de nombre de acuerdo a su posición y a su forma, pero en sí o en general, quienes reciben la información sensorial se llaman los botones gustativos, estas estructuras. Y son las que van a convertir la información en nervio, en información nerviosa. Entonces fíjense que los botones gustativos entonces simplemente son alineaciones de células de sostén y células gustativas que van a
a recibir la información y la van a transducir en información nerviosa. Lo mismo que pasa con el olfato, lo mismo que pasa con la visión, recibir esas sustancias químicas y hacer la transducción a nivel del botón gustativo y convertirlo en información nerviosa. Bueno, me preguntan que si los botones gustativos se pueden alterar cuando tenemos un piercing en la lengua. Pues digamos que el piercing es un cuerpo extraño, ¿cierto? Y al ser un cuerpo extraño, pues el cuerpo tiene que admitirlo. Entonces, todas las personas que inicialmente se colocan un piercing, sea en la lengua, sea en la oreja, sea en el ombligo o en la parte que quieran, pues el cuerpo en algunos casos puede hasta rechazarlo, generar un proceso inflamatorio, generar una infección. En el caso de la lengua, pues no va a ser diferente, va a generar una inflamación que si no se rechaza, pues simplemente mejora con los medios físicos y los analgésicos y ya no pasa nada. No se van a dañar la sensación del sabor, no se va a dañar, sino solamente en el sitio donde se incrustó el piercing, pues va a tener obviamente una pérdida de la sensación del gusto porque se va a perforar el músculo de la lengua. Entonces algunas células se van a perder, pero pues todas las demás van a quedar ahí. Entonces no se vería alterada el gusto de manera importante. Esto es lo mismo que hemos dicho, las papilas reciben los componentes químicos de las comidas y los convierten en receptores o los transmiten en impulsos nerviosos hacia el cerebro. A lo largo de toda la lengua tenemos esos botones gustativos que captan el sabor. Entonces las fibras de los nervios mandan información desde los botones gustativos hasta el cerebro. Estas fibras nerviosas son también diferencialmente sensibles a los 5 sabores básicos, aunque reaccionan mejor a uno solo. Quiere decir que uno en la punta de la lengua, aunque está capacitada para recibir el sabor dulce, no quiere decir que no vaya a sentir el sabor salado ni el sabor amargo. Sí lo va a sentir, pero pues reacciona mucho mejor al sabor para el cual están específicamente hechos. Bien. Estos son algunos de los sabores que se encuentran según las localizaciones de la lengua. En la punta de la lengua, el sabor dulce. En la parte lateral y anterior, el sabor salado. En la parte lateral y posterior, el sabor ácido. Y en la parte posterior del dorso, el sabor amargo. Y en la parte media, el otro sabor que apareció, que es el sabor a el umami. Vamos a escribirlo acá. ¿Sabor de qué, profe? Ya te lo escribo acá. Umami, así como está aquí. En la parte media del dorso de la lengua. ¿Qué significa ese sabor? Pues algunos libros dicen que es como el sabor al ají, como el sabor de la carne, que es un sabor característico. Otros simplemente no lo consideran un sabor. No son muy claros, pero dicen que es como el sabor que produce eso, el ají o la carne. Bien, muchachos. Aquí aparece umami, color amarillo. Bien. A nivel de nuestro sistema nervioso, pues nosotros tenemos una relación directa. El sabor de los alimentos pues, al comer. Tenemos un centro cerebral del gusto y del olfato que es compartido porque los receptores del olfato y los receptores del gusto van a dar al mismo lado. Quiere decir que inicialmente nosotros podemos ver una hamburguesa y ese solo estímulo visual ya podemos generar también un estímulo oloroso, la podemos oler
la podemos saborear. Estas tres cosas se combinan pues para generar obviamente una información cerebral, ¿sí? No es lo mismo que nosotros veamos una hamburguesa, pero que la hamburguesa no tenga un buen sabor o un buen olor. Eso puede afectar el proceso. Listo, muchachos. Listo. Discúlpenme un segundito, por favor. Bueno, muchachos, bien. Pena con ustedes. Bien, vamos a resolver estos términos y terminamos. Entonces, a ver, muchachos, colaboren con esto. ¿Qué significa ageusia? ¿No lo habían escuchado? Sí, ya lo había escuchado. Pues así como todos los demás, siempre que empieza con A significa ausencia. ¿Listo? Entonces es la incapacidad de percibir sabores. ¿Listo? No se perciben sabores. Disgeusia. Puede ser cuando no diferencia los sabores. No puede ser, no se diferencian, muy bien. La hipogeusia es Poca capacidad para percibir los sabores. disminución de percepción, listo. Por último, la glositis, que es una... ¿Inflamación? ¿De quién? De la lengua. De la lengua. Perfecto. Bueno, muchachos, nos va a quedar pendiente por tiempo la parte del tacto y del oído y continuamos mañana con ese tema. ¿Les parece? Vamos a pausar un momentico aquí la presentación y el video.